Muy bien. Ok, muy buenas tardes, pues nuevamente tengan cada uno de ustedes, estimados estudiantes, vamos a dar desarrollo a la semana 33. Vamos a estar realizando un repaso de las 33 semanas, pues, que se ha venido desarrollando respecto al curso de habilidad lógico-matemático, o también conocido como razonamiento matemático. Entonces, vamos aquí a empezar. Aquí, a ver, ¿qué letra continúa, no? ¿Qué letra crees tú que es la que continúa? M, V, T, M, J. ¿Qué letra piensas que es la que continúa? ¿Tú qué dirías? ¿Alguna idea? ¿Nadie? A ver. Aquí, por ejemplo, en lo que respecta a sucesiones literales, hay muchos criterios a tomar en cuenta, ¿no? Uno es la posición de la letra en el abecedario. Otro es, pues, que falte una letra, ¿no? Para completar cierta palabra referida a la coyuntura, ¿no? Del estudiante. Otra es, pues, que sean las iniciales de cierta secuencia conocida, ¿no? En este caso vamos a estar hablando de la secuencia con respecto a los planetas que orbitan, pues, el sistema solar, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del primer planeta que orbita en torno al Sol. eh, entonces, esto sería Mercurio. ¿Quieres comer? Ahí, pues, un momentito, por favor, ¿ya? Un momentito. Ok, pues a ver, continuando con esto, entonces les hablaba a ustedes que con respecto a las sucesiones, en este caso, literales, hay varios criterios a tomar en cuenta, ¿no? Uno, por ejemplo, es el que estamos viendo acá,
que se refieren a las primeras letras de cierta secuencia conocida. En este caso, pues estamos hablando de los planetas que orbitan en torno al Sol. Eh, Empezando pues por el primer planeta que es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, acá seguiría Júpiter, de ahí le sigue pues la S de Saturno, ¿no? Correcto, entonces la clave acá sería la B, la B. Aquí, por ejemplo, acá me dicen A y A más B, ¿no? A y A más B. ¿No? Tenemos acá el número 2, 3, ¿no? 3, 4, 5, 5, 7, 5, AB. ¿Qué criterio tomamos en cuenta aquí? Vamos a decir lo siguiente. En este caso, se puede decir que este 3 que está entre paréntesis expresa la cantidad de letras que ¿no? Con la cual se escribe pues el número 2, ¿no? El número 2 se escribe en este caso, ¿ve? Ahí está. El 2 se escribe con 3 letras, ¿no? Y aquí estamos haciendo referencia lo que va dentro del paréntesis, a la cantidad de letras con las cuales se escribe, pues, ese número. Luego el 3, ¿no? El 3 que ves aquí, su escritura es con 4 letras, ¿no? Y así, consecutivamente, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, diríamos lo siguiente, ¿no? En este caso, pues, ¿no? A, o sea, este B que está aquí expresaría la cantidad de letras con las cuales se escribiría el número que corresponde al A, ¿no? Ahora, si observamos aquí en la primera columna, estaríamos hablando acá de números que son, en este caso, primos, ¿no? Una secuencia de números primos. Esto se refiere, pues, a los números primos. Números primos, ¿no? Donde el primer número primo es el 2, ¿no? Entonces se diría 2, 3, 5, 7. Diríamos, pues, que el A correspondería al 11, ¿no? El A corresponde al 11. Ahí está. El A corresponde al 11. Y el 11 pues, su escritura es con cuatro letras, ¿no? Entonces el B corresponde al 4. Y así. Entonces, A es 11, B es 4, y A más B sería un 15. ¿Mm? La clave sería en este caso, bueno, faltaría acá ponerle la clave, la C, ¿no? 15. Hay que modificar esto, ¿no? 15. La C. Vemos ahí, ¿no? Luego aquí, ah, dice en la figura, las líneas representan caminos. Calcule de cuántas maneras diferentes se puede ir de A a B sin retroceder, ¿no? En ningún momento, ¿no? Y luego volver hasta A por un camino que no se repita, bueno, en el tramo de la ida, ¿no? Ponen entre paréntesis acá, sin retroceder ni en la ida ni en el regreso, ¿no? Ni en la ida ni en el regreso se debe retroceder. Entonces aquí, por ejemplo, lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Recuerda que lo que se quiere es salir del punto A, llegar a B y luego regresar, ¿no? Pero dice pues, nunca se debe estar retrocediendo. Entonces, en la ida de A a B solamente es avanzar, ¿no? Solamente es avanzar. No es que voy de A a P, de P a R, luego retrocedo de R a P y continúo el viaje, no es así. Es directamente de A hacia B sin retroceder y también directamente de B hacia A sin retroceder, ¿no? Y es más, con la condición de que no se debe repetir ningún camino que se ha utilizado en la ida, ¿no? Sobre todo para el regreso, ¿no? O sea, en el regreso no debo estar utilizando caminos que han sido utilizados en la ida. Entonces, empecemos. Analizando las distintas formas de ir y volver, se tiene. Vamos aquí, por ejemplo, empezar saliendo de A, salimos de A, llegamos a P. Y de A a P son de dos formas distintas, ¿no? Como ves ahí, ¿no? Los dos caminos que están pintados de color rojo representan dos formas distintas de salir de A y llegar a P. ¿Correcto? Y luego, ¿no? Entonces aquí va el conectivo I, ¿no? Y recuerda que el I es un producto, ¿no? I expresa un producto. Entonces de A a P, I, ¿no? Y de P a R. Eso sería un por, ¿no? Y de P a R sería, pues, en este caso, como ves, cuatro formas distintas de llegar de P a R. Y luego de R a B. De R a B son dos formas distintas de llegar de R a B. Entonces, como te das cuenta, aquí hemos estado siempre avanzando, ¿no? No hemos retrocedido en ningún momento. ¿De acuerdo? Hemos ido directamente de A hacia B. Ahora vamos a retroceder, ¿no? Porque es ir de A a B y luego regresar de B hacia A. Para el regreso, en el regreso,
vamos a decir lo siguiente. Voy a decir, en este caso, de B hacia P, ¿no? Y si digo de B hacia P, entonces pues voy a tener que, por ejemplo, escoger esa ruta, ¿no? ¿No? Que se ha pintado acá de color celeste. Ojo con ese detalle. Y es más, también antes de eso, también, si quieres acá, por ejemplo, ¿no? Hasta ahí teníamos 2, digamos, por 4 y 4 por 2, ¿no? ¿Correcto? Pero en el regreso no debo utilizar el camino que he utilizado en la ida. Entonces, en la ida, imaginemos, supongamos que en la ida hemos utilizado ese camino que está ahí de rojo. ¿Mm? Hemos utilizado este camino que está aquí, de A a P, de P a R hemos utilizado este camino que está aquí, y de R a B hemos utilizado este camino que está aquí. Entonces, en el regreso no debo utilizar ese camino que está de rojo. Por ese detalle, ¿no? Pues es una condición del problema. Que dice no se debe utilizar el camino o un camino que haya sido utilizado en la ida. Bueno, entonces, de B hacia P, como decía, ¿no? De B hacia P tenemos una forma. Ahí vemos, ¿no? Pintada de color celeste. Ahora, de P hacia A. De P hacia A, una forma también, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahí. De P hacia A, una forma. Esa es una forma de cumplir con el objetivo de ir de A hacia B y luego regresar. ¿De acuerdo? Esta es una forma. Otra podría ser la siguiente, ¿no? Que una vez estando en B, ¿no? Una vez estando en B, ya no venga pues directamente de B hacia P, sino que de B me pase hacia R, ¿no? Entonces, si de P me paso hacia R, estaríamos utilizando pues ese camino que está ahí pintado de color verde, ¿no? Uno solo. Y luego de R hacia P, ¿no? Otra forma, ¿no? De llegar bueno, de ir de R hacia P serían pues tres, ¿no? Las que ves ahí. Recuerda que no debo utilizar el camino que está de error, ¿no? Si en el regreso, no debo utilizar ese camino, ¿no? Suponiendo que pues por ahí hemos ido, ¿no? Muy bien, entonces diríamos que de R hacia P serían tres formas distintas de viajar. Y luego pues de P hacia A, ¿no? Sería ese camino que está viendo de color verde, ¿no? De P hacia A, una forma, ¿no? Esa sería otra forma pues de cumplir con el objetivo, ¿no? De ir de A a B y luego regresar de B hacia A. Otra podría ser pues que una vez ya estando en P, una vez estando ya en P, aquí en P, vayamos directamente hacia B. Vayamos directamente hacia B, 1, o sea, tendría que ser así, como te das cuenta, ¿no? Directamente, 1. Y luego de B regresar, ¿no? Regresar de B hacia R, que serían 2, ¿no? Que serían justamente este de aquí y este de acá, ¿no? Estas dos, ¿no? Estas dos. 2 de B a R, luego de R hacia P, que serían pues en este caso 4, ¿no? De R hacia P serían 4. Las que ves aquí, esta de acá 2, esta de acá 3, esta de acá 4, y de P hacia A, que sería solamente 1, ¿no? Bueno, entonces son todas las formas de cumplir con el objetivo, ¿no? Entonces diríamos, en el primer caso, sería el producto, que el producto sería 4 por, en este caso, pues, si lo ponemos así, ¿no? 2 por 4 por 2 por 1 por 1. Ese producto. ¿Cuánto da ese producto? Ese producto nos daría, en este caso, 16. En el otro caso, estaríamos hablando de 48, porque estaríamos hablando del siguiente producto, que tendría que ser este producto. 2 por 4, ¿no? Por 2 por 1 por 3 y por 1, ¿no? Igual 48. En el otro caso, ¿no? Eh, sería este producto que vemos aquí. Sería este producto. Que sería 2 por 1 por 2 por 4 y por 1. Eso nos daría 16. Al final, la suma nos da 80. Todas las formas serían 80. Luego, en total, son 80 formas distintas. La clave sería, pues, en este caso, así. A ver, ¿alguna inquietud, algún interrogante hasta el momento? Los escucho. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Hola.
Claro, profesor. Ok, bien. Por acá dice, en la estructura mostrada, recorriendo solamente por los segmentos hacia la derecha, hacia abajo o hacia el fondo, ¿cuántas rutas distintas existen para ir desde el punto A al punto B? ¿Mm? Del punto A al punto B. Nota que son los extremos de la diagonal, ¿no? De la máxima diagonal en este caso. Entonces, la primera forma es la forma de conteo, ¿no? Que consiste pues en comenzar a analizar, ¿no? Todos los caminos, pero de uno en uno, ¿no? Por ejemplo, en forma, si me voy directamente hacia el fondo, ¿no? Sería uno y uno, ¿no? Aquí, uno y uno, viendo pues, ¿no? Tomando este, ¿no? Este recorrido que es fondo. Si tomo solamente el recorrido que es derecha, ¿no? Sería por acá uno y por acá uno. Y si tomo recorrido solamente que es hacia abajo, sería por aquí, pues. ¿No? Ahora, a partir de ahí comenzamos a combinar. Por ejemplo, sería llegar a este vértice, sería de dos formas, ¿no? Uno más uno, dos. ¿No? Llegar a este vértice sería de tres formas, dos más uno, tres, ¿correcto? Llegar a este vértice sería pues de tres formas, que sería dos más uno, tres. Llegar a este vértice sería pues de seis formas, que sería pues este 3 y este 3. ¿No? Recuerda que lo que se hace es sumar los valores numéricos que están en los vértices anteriores, ¿no? En los vértices anteriores. Por ejemplo, acá decimos 6 porque, no, si vamos por este camino, sería 3, ¿no? Que sería el camino que es derecho. Y si vamos por este camino, sería 3 también, que sería pues camino fondo, ¿no? Por así decirlo. Y de esa manera, ¿no? Comenzamos a seguir analizando. Por ejemplo, acá sería llegar a este vértice es 2, ¿cierto? Uno más uno. Llegar a este vértice es 3, ¿no? 2 más uno. Seguimos, ¿no? Por acá, llegar a este vértice sería pues 2, uno y uno. Llegar a este vértice sería 6, ¿no? ¿Por qué 6? Porque, a ver, con otra cosa así. Sería fondo 2, ¿no? Fondo 2. Acá sería derecha 2, ¿cierto? Y por acá sería, en este caso, abajo 2, ¿no? Y la suma de esos tres valores es 6, ¿no? Acá también 12, ¿no? Que es pues 3 más 6 y más 3, ¿no? Esos tres valores me dan 12. Acá, diríamos pues aquí, cambiando de color, llegar a ese vértice, ¿no? Sería de tres formas, ¿no? Uno, que es pues hacia abajo, corresponde a este valor. Y sería pues si tomamos en cuenta fondo, ¿no? Vemos que es 2, ¿no? Sumaríamos uno más 2, 3. Acá lo mismo, ¿no? 12, ¿por qué decimos que es 12? Porque podemos tomar en cuenta, ¿no? Ajá, que sería 3, aquí, 3. Luego, ¿no? Si tomo en cuenta, ¿no? Este tramo que es derecha, sería 3, ¿cierto? Y si tomo en cuenta este tramo que es fondo, sería 6, ¿no? Al final sería 6 más 3, 12, ¿cierto? Y pues al final llegaríamos a B, ¿no? Y para llegar a B, lo que hacemos es, en este caso, 30, ¿no? Que sería 6, 6 hacia abajo, luego 12 que es derecha, y 12 más que es fondo, ¿no? 12 más 12 más 6, ¿no? Eso me daría pues el 30. Esa sería una forma, ¿no? De resolverlo. Ahora, la segunda forma es más práctica y es utilizando permutación. Pero recuerda que esto se utiliza solamente pues cuando el arreglo está completo, no falta ninguna arista, ¿no? Y el recorrido es, ¿no? Sobre todo de extremo a extremo, ¿no? Sobre todo de extremo a extremo en las diagonales, en las máximas, o sea, los extremos de la máxima diagonal, sobre todo ahí, ¿no? Entonces, en base a eso, podemos decir, ¿no? Una vez voy a la derecha, ¿no? ¿Qué significa eso? Otra vez voy a la derecha, son dos derechas. Una vez voy hacia abajo, una vez al fondo y otra vez al fondo. Entonces, por acá, podríamos decir, ¿no? Una forma de realizar ese recorrido sería, pues, derecha, ¿no? Derecha, dos derechas, un abajo, ¿no? Un fondo y otro fondo. Esa sería una forma. Esto me representa una forma de poder salir de A y llegar hacia B. Pero si nosotros aquí, por ejemplo, ¿no? Nos damos cuenta que si intercambiamos, digamos,
¿no? Estas dos letras, ¿no? Estas dos letras, si las procedemos a intercambiar, sería por acá A y por acá D. ¿No? Acá sería la D, acá sería F y acá F, ¿no? Solamente estoy cambiando la segunda con la tercera. Pero eso me representaría otra forma, ¿no? Porque sería derecha, así, derecha, luego sería abajo, ¿no? Abajo, ¿no? Luego sería, en este caso, otra vez derecha, ¿no? Derecha. Y luego sería dos fondos, ¿no? Fondo por acá y fondo por acá, ¿no? Como te das cuenta, es otra forma de poder llegar a B. Pero ¿cómo conseguimos esa segunda forma? Intercambiando las letras, o sea, importa el orden de las letras, ¿no? Y si importa el orden de las letras, entonces eso es una permutación, ¿cierto? Quedamos eso, o estudiamos ese tipo, ¿no? De forma de entender a lo que se refieren cuando es una permutación, ¿no? Permutación decimos, pues, cuando uno cambia el orden de las letras, eso pues indica otra forma de contar, permutación. De acuerdo, pero salió una permutación con elementos repetidos porque hay dos D iguales y dos F que son iguales, ¿no? Entonces, por eso sería permutación con repetición de 5. ¿No? 5, ¿por qué? Es porque son 5 las letras, ¿no? Son dos D, una A, dos F. Y este 2 expresa porque en este caso las letras que D que se repiten son 2, ¿no? Este 2 que está acá expresa también por las letras F que se repiten que son 2 también, ¿no? O sea, son dos D, son dos F y hay solamente una A, ¿no? Y eso sería entonces 5 factorial entre 2 factorial por 1 factorial por 2 factorial, ¿no? Y eso, como te das cuenta, también va a salir un 30, ¿no? Entonces aquí la clave es la C, ¿no? Y tenemos dos formas distintas, ¿no? La segunda forma, que es por permutación, es práctica, ¿no? Pero no siempre se utiliza. Para utilizarla hay que tener en cuenta que el arreglo debe estar completo, no debe faltar ninguna arista, ¿no? Y el recorrido debe ser de extremo a extremo en la máxima diagonal. Sobre todo esto se utiliza cuando son figuras, ¿no? Que tienen la forma de un paralelepípedo, ¿no? Figuras en tres dimensiones, ¿no? Donde sus ángulos internos son de 90 grados. Ahí. ¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿Pregunta? ¿Alguna duda? ¿Pregunta para continuar? Claro que no. Ok. Luego por aquí dice pues Isabel va a la librería y gasta 18 soles en comprar libros de aritmética, ¿no? 6 soles cada uno. O sea, cada libro de aritmética 6 soles y de álgebra cada libro a 3 soles. ¿De cuántas maneras diferentes puede haber elegido su compra? Si la librería tiene 5 libros de cada curso y son de diferentes autores, ¿no? El gasto es comprando ambos tipos de libros. Entonces, necesariamente, pues, tiene que llevarse ambos tipos de libros, o sea, libros de aritmética y de álgebra. No es que solamente se puede llevar, pues, libros de aritmética, o sea, no es que se lleve los 5 libros de aritmética o que se lleve los 5 libros de álgebra. En esos 5 libros tienen que haber, ¿no? Al menos uno de cada tipo, ¿no? O sea, uno, al menos uno de aritmética y al menos uno de álgebra. Bueno, entonces por acá diríamos, Isabel podría comprar, digamos, podría comprar pues un libro de aritmética y 4 libros de álgebra, ¿no? Ya que de esa forma, ¿no? Al decir acá un libro, ¿no? Y al decir acá 4 libros, estamos pues tomando en cuenta que son 5, ¿no? Uno más 4, pues obviamente son 5, ¿no? Y estamos cumpliendo con la condición de que se esté comprando 5 libros, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? 5 libros. ¿Dónde está? Ah, no. En este caso son 18 soles los que se gasta, dice, ¿no? Perdón, son 18 soles los que se gasta, pero la forma de gastar 18 soles, una forma de gastar, en este caso, 18 soles es esa, ¿no? Porque si se compra un libro de aritmética, pues se gasta 6 soles, ¿no? Y si se compra 4 libros, en este caso de álgebra, se estaría gastando 4 por 3, en este caso 12, ¿no? Y acá, ¿no? Diríamos, si se compran 4 libros de álgebra, son 12 soles los que se gastan, ¿no? Y ahí, pues, ¿no? Sumando eso, estaríamos consiguiendo que existe un gasto de 18, ¿no? O sea, estaríamos cumpliendo, ¿no? Con el gasto que es de 18 soles. ¿De acuerdo? Es eso.
Muy bien. Entonces, ahora, si por ejemplo decidimos, ¿no? Comprar un libro de aritmética, ¿de cuántas formas distintas podría comprarse un libro de aritmética? Eso sería pues combinación de 5 en uno, ¿no? Todas las formas distintas que existen de comprar un libro de aritmética sería combinación de 5 en 1. Recuerda que los libros pues no son iguales porque son de diferentes autores, ¿no? Ya, ojo con eso. Entonces, combinación de 5 en uno representa pues todas las formas de comprar un libro de aritmética. Ahora, y eso pues es 5, ¿no? Combinación de 5 en uno es 5. Ahora, comprar libros de álgebra, ¿no? En este caso son 12 soles los que estaría gastando para comprar libros de álgebra, ya que 6 más 12 son 18. Y las formas de llevarse 4 libros de álgebra sería combinación de 5 en 4, ¿no? Recuerda que de aritmética son 5 libros y de álgebra son 5 libros también en total. Entonces, de los 5 libros en total que son de álgebra, se quiere conseguir o se quiere llevar 4. Y eso pues es una combinación de 5 en 4. Combinación, ¿por qué? Porque no importa el orden de los elementos, ¿no? Lo que se quiere es el grupo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿de cuántas formas consigo grupos de 4? Sería combinación de 5 en 4, ¿no? Y eso pues es 5 por 4 por 3 por 2 entre factorial de 4 que es 24, ¿no? Eso ya hemos visto, ¿cierto? Factorial de 4, ¿no? Acá me está de más. Factorial del número n es el producto de números enteros consecutivos, ¿no? Desde la unidad hasta el mismo valor, ¿no? Ese es el factorial del número n. Ya, entonces sería esta, ¿no? Combinación de 5 en 4 sería 5 factorial, ¿no? Este es 5 factorial entre 4 factorial, ¿no? Esto vamos a ponerlo así. 4 factorial por 5 menos 4, 1 factorial. Ahora, la forma práctica era, pues, en este caso, simplemente entenderlo así, ¿no? Este 4 indicaba 4 factores descendentes a partir del 5. Entonces, este 4 sería 5 por 4 por 3 por 2, ¿no? Acá están los 4 factores descendentes a partir del 5. Y entre factorial de 4, mi factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4, ¿no? Y 1 por 2 por 3 por 4, eso me da, pues, 24. ¿No? Esa era la forma práctica de desarrollarlo, ¿no? Bueno, entonces por acá eso me da pues en este caso un 5. Sería 5 por 5, 25. 25. Entonces son 25 formas distintas de poder llevar pues 5 libros, ¿no? Teniendo en cuenta que un libro debe ser de aritmética y 4 libros deben ser de álgebra. Es una forma de comprar, ¿no? Con los 18 soles. O en todo caso, podríamos pues también decir lo siguiente, podemos comprar dos libros de aritmética, ¿no? Y aquí date cuenta que se estaría gastando ¿cuánto? 12 soles, ¿no? Aquí se estaría gastando 12 soles, ¿no? En la compra de 2 libros, cada libro a 6 soles, y 2 libros, en este caso, de álgebra, ¿no? Cada libro de álgebra a 3 soles, entonces si son 2 libros serían 6 soles lo que se estaría gastando, ¿no? Y eso también me daría un 18, ¿no? O sea, sería otra forma también de gastar los 18 soles, por así decirlo. Esa es otra forma de gastar los 18 soles. Entonces, 2 libros de aritmética sería pues 12, ¿no? Se gastaría 12 soles, que sería pues combinación de 5 en 2, ¿no? De un total de 5 libros de aritmética, voy a llevar solamente 2. Combinación de 5 en 2, esto se trabaja pues este 2 que está como dentro, ¿no? Aquí, como su índice indica la cantidad de factores descendentes a partir del 5, que serían 5 por 4, ¿no? 2 factores descendentes. Entre factorial de 2, que es 1 por 2, que está aquí. Y eso me da un 10. Acá, 2 libros de álgebra son 6 soles lo que se gastaría, ¿no? Y por acá iríamos combinación de 5 en 2. Combinación de 5 en 2, ¿no? Esto expresa pues este 2 que está como su índice, expresa en este caso 2 factores descendentes a partir del 5, que sería 5 por 4, ¿no? ¿Entre quién? Entre, en este caso, 2 factorial, que es 1 por 2, que es 2. Y esto también me da un 10, ¿no? Entonces diríamos que son 10 formas distintas, ¿no? De comprar 2 libros de aritmética de un total de 5, y también 10 formas distintas de comprar 2 libros de álgebra de un total también de 5. Y eso me daría en total, pues, 100 formas, ¿no? 10 por 10, 100. Son 100 formas distintas de proceder con esta compra, ¿no? 2 libros de aritmética y 2 libros de álgebra.
Ya está. Entonces, ¿qué es lo que piden? Piden, pues, ¿no? Total de formas distintas, ¿no? De la primera, ¿no? Forma son 25. De la primera forma son 25. Este 25 que expresa comprar, pues, un libro de aritmética, ¿no? Uno de aritmética, si ponemos una aritmética, ¿no? Y cuatro libros de qué? De álgebra, ¿no? X, ¿no? Álgebra. Y este 100 que expresa formas distintas de comprar, se podría decir dos libros de qué? Dos libros de aritmética, ¿cierto? Y dos libros de qué? De álgebra, ¿no? ¿Cierto? Y eso pues me daría en total 125 formas, ¿no? Que sería la respuesta a esa pregunta. Muy bien. ¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿Algún interrogante para continuar? Claro, profesor. Ya, muy bien. Aquí, cinco deportistas compiten en una maratón de 42K. Si Fernando, Matías y Omar son tres de los cinco deportistas, ¿cuál es la probabilidad que Matías llegue antes que Fernando y este antes que Omar? Sí se sabe que no hay empate, ¿no? Entonces, el evento, ¿cuál es? Es que Matías llegue antes que Fernando y este antes que Miguel, ¿no? Entonces, si esta es la llegada, ¿no? Matías debe estar llegando antes que Fernando y Fernando debe estar llegando antes que Omar, antes que Miguel, ¿no? Bueno, acá le he puesto Omar, acá Miguel, acá faltaría corregir, ¿no? Y este antes que Omar, acá corregir, Omar. Ahí está, ¿no? Así mejor, ya. Ahí está. Muy bien, entonces esta es la condición, esto es la condición, se quiere esto, ¿no? Matías antes que Fernando y Fernando antes que Omar, esa es la condición. Pero recuerda que son cinco los deportistas, ¿no? Acá solamente hay tres, ¿de acuerdo? Pero que están cumpliendo la condición. Entonces, una vez que nosotros hacemos cumplir la condición, lo demás comenzamos a resolverlo de la forma que sea posible, ¿no? Entonces, este cuarto corredor, ¿no? Eh, ¿no? Formas de ubicarlo serían cuatro. ¿Por qué? Porque puede estar delante de Matías, puede estar pues entre Matías y Fernando, puede estar entre Fernando y Omar, ¿no? O puede estar detrás de Omar. Entonces, este corredor, que es el cuarto, tiene pues cuatro formas de ubicarse, ¿no? Respetando la condición. Matías antes que Fernando, Fernando antes que Omar. Recuerda que ID es un producto, y es producto, colocar al quinto corredor, formas distintas de colocar al quinto corredor sería pues en este caso 5. ¿Por qué? ¿No? Digamos pues puede ubicarse por acá, ¿no? Detrás del cuarto corredor, puede ubicarse digamos aquí, entre Omar y el cuarto corredor, puede ubicarse por acá entre Fernando y Omar, puede ubicarse por acá entre Matías y Fernando, o puede ubicarse por acá, que es delante de Matías, ¿no? Entonces, este quinto corredor tiene cinco formas distintas de ubicarse, ¿no? Y al final, solamente pues realizamos este producto, que es 4 por 5 que es 20. Entonces, son 20 formas distintas, ¿no? En que podrían estar llegando a la meta las cinco personas, ¿no? Los cinco maratonistas, con la condición de que Matías esté pues antes que Fernando y Fernando antes que Omar, ¿no? Ya está. Sería entonces casos a favor, B. Ahora, total de formas en que pueden llegar, ¿no? Aquí pues es el total de formas, ¿no? O sea, sin importar la condición que están poniendo, o sea, sin importar que Matías esté delante de Fernando y esté delante de Omar. Todas las formas distintas de llegar a la meta, ¿no? Y eso pues, como son cinco personas, eh, eso corresponde a un 5 factorial que es 120, ¿no? 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Correcto? Entonces decimos el cardinal del espacio muestral, 120. 120. Ahora, ¿qué es lo que piden? Piden la probabilidad, ¿no? Probabilidad, pues, de que ocurre lo que están pidiendo, ¿no? Matías antes que Fernando y Fernando antes que Omar, ¿no? De llegar a la meta, ¿no? Casos a favor, entre el total de casos. Casos a favor, 20, ¿cierto? Y un total de casos, 120, significando un sexto, que sería tu respuesta a esa pregunta. La de un sexto. Ahí está. Recuerda que siempre se resuelve la condición del problema, ¿no? Siempre hay que comenzar resolviendo la condición del problema. Una vez que se resuelve la condición, ya lo demás se resuelve de la manera que creas conveniente, ¿no? Pero un criterio acá muy importante es primero comenzar con la condición. ¿Ya, hijos? Hasta ahí. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda?
¿Todo bien? Todo bien, profesor. Ok. Acá, 5 personas dice, se van a sentar en fila y al azar, ¿no? Si entre ellos se encuentra Walter y Alfredo, ¿cuál es la probabilidad de que Alfredo se siente a la derecha de Walter? ¿No? Algo similar, me parece que es esto, ¿no? Ah, espacio muestral, total de formas de sentarse sin importar el orden, ¿no? Walter, pues, a la izquierda, de Alfredo o a la derecha, ¿no? Sin importar el orden. Entonces, 5 factorial, 120. Este es el total de formas, ¿no? Que se pueden sentar las 5 personas. Ahora la condición, ¿no? La condición es que Alfredo se siente a la derecha de Walter, ¿no? Entonces, si Alfredo va a estar a la derecha de Walter, ¿no? Esa es la condición, y aquí, esto es lo que debe primar, ¿no? Y una vez que acomodo, ¿no? Que tengo presente, ¿no? Que se cumple la condición, Alfredo a la derecha de Walter, ya ¿no? Que son 5 personas en total, las otras 3 las voy acomodando, ¿no? De manera, pues, que sería lo mejor. Digamos, empecemos por esta persona, ¿no? Esta tercera persona, formas distintas de ubicarse, 3, ¿no? Puede ser aquí, ¿no? Detrás de Walter, entre Alfredo y Walter, o puede ser, pues, delante de Alfredo, por así decirlo, ¿no? O a la derecha de Alfredo, como lo quieras ver, ¿no? Y ahora, ¿no? Y ubicamos ¿no? A la cuarta persona, ¿no? Que sería esta señorita de acá, ¿no? Formas distintas de ubicarse, sería, pues, 4, ¿no? Puede ser aquí, ¿no? A la derecha, pues, de esta persona que está acá, o sea, de la tercera, entre la tercera y Alfredo, entre Alfredo y Walter, o puede estar, pues, detrás de Walter, ¿no? O sea, son 4 formas. Digamos que se queda por acá, ¿no? Y ahora ubicamos a la quinta, ¿no? La quinta persona. Y esta persona tendría 5 formas de ubicarse, acaba una, como te das cuenta, acaban 2, acá son 3 formas, 4 formas, ¿no? Y 5 formas, ¿no? O sea, en total sería 60, ¿no? 60 formas distintas, ¿no? Entonces, casos a favor, ¿no? Casos a favor, o sea que Alfredo esté siempre a la derecha de Walter, es 60. Lo que piden, pues, no es eso, ¿no? Casos a favor del evento 60, total de casos 120, igual, ¿no? Un medio, ¿no? La respuesta también es un medio. Es ello. Vemos eso. Muy bien. ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿Alguna pregunta para poder continuar? Bien, profesor. Ok, gracias. Aquí, mira, un grupo de personas está conformado por 8 varones y 4 mujeres. Si se escoge a 8 al azar, ¿m? ¿Cuál es la probabilidad de que el grupo esté conformado por 6 varones y 2 mujeres? ¿No? O sea, de esos 8, 6 deben ser varones y 2 deben ser mujeres, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Ahora son 8 varones, ¿no? Aquí estamos hablando de los varones, ¿no? Son 8 varones. Estos son los 8 varones. Y son 4 mujeres, ¿no? Estas son las 4 mujeres. Entonces acá tenemos, ¿no? Los 8 varones y las 4 mujeres. Ahora, se quiere escoger, o sea, en total son 8 y 4 son 12 personas, ¿no? Se puede decir que en total, ¿no? Como que si tú dijeras, ¿no? Allá, eh, estos son 8 varones, ¿no? Y estos son cuatro mujeres, ¿no? O sea, en total serían 12 personas, 12 personas, ya, 12 personas. Ahora, de esas 12 personas se quiere escoger 8, ¿no? Ahora, ese grupo de 8 que voy a estar escogiendo, ¿no? Ese grupo de 8 personas que vamos a estar escogiendo, debe estar conformado por 6 varones y 2 mujeres, ¿no? Entonces, una forma podría ser la siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá. Aquí como ejemplo estamos viendo una mujer, 2 mujeres, ¿no? Y lo demás un varón. Esta es una forma. Esa es una forma, ¿no? Que se cumple, ¿no? 2 mujeres y 6 varones, 8 personas. Entonces, una forma podría ser esa, pero no es la única, obviamente, ¿no? Ahora, formar grupos de 6, ¿no? O sea, para ver ¿no? Ese grupo, ¿no? O, digamos, para poder conseguir todos los grupos de 8, donde 2 sean mujeres y 6 sean varones, hacemos lo siguiente. ¿Qué es lo que hacemos? Formar grupos de 6 varones y un total de 8. Entonces, como son 8 varones en total, ¿no? De los 8 varones voy a formar todos los grupos de 6 que se puedan. Todos los grupos de 6. Todos los grupos de 6, ¿no? De un total de 8. Sería una combinación de 8 en 6, ¿no?
¿Qué sería, pues, ¿no? Como te das cuenta, este 2 que está aquí, bueno, combinación de 8 en 6 es lo mismo que combinación de 8 en 2, ¿no? ¿Por qué es lo mismo? Porque siempre y cuando es, ¿no? Aquí, ¿no? 6 más 2, por ejemplo, es 8. No, casi no lo pongo. Combinación de n en k es lo mismo que una combinación de n, pues, en n menos k, ¿no? Eso es lo mismo. ¿No? Es por eso que combinación de 8 en 6 es lo mismo que combinación de 8 en 2, ¿no? Ahora, trabajar combinación de 8 en 2 es más sencillo, ¿no? Porque combinación de 8 en 2 es, en este caso, este 2 que está acá, expresa dos factores descendentes a partir del 8, ¿no? Que sería 7 por 8. Entre 2 factorial, que es 2. Y eso me da, pues, combinación de 8 en 6 es, ¿no? Sería, bueno, 28, ¿no? Ya que 7 por 8 entre 2 sería 7 por 4, en este caso 28. Ya está. Y, ¿no? ¿No? Hasta el momento hemos analizado todas las formas de conseguir grupos de 6 varones y un total de 8. Y ahora lo que hacemos y el producto, formaremos grupos de 2 mujeres y un total de 4. Sería combinación de 4 en 2. Este 4 que está aquí como su índice indica dos factores descendentes a partir de 4, ¿no? 4 por 3 entre 2 factorial que es 2, ¿no? Sería 2 entre 2, que es pues en este caso un 6. Y al final procedemos aquí a multiplicar, ¿no? Sería 28 por 6, ¿no? 168. Ahí está. Entonces tenemos casos a favor, 168. Total de formas de formar grupos de 8 personas, sin importar su género, sería combinación de 12 en 8, ¿no? ¿Por qué 12? Porque son 12 personas en total, pues, ¿no? Combinación de 12 en 8, ¿no? Esto es sin importar el género, ¿no? Sean dos mujeres, ¿no? O puras mujeres, ¿no? O puros varones, ¿no? ¿Cierto? Sin importar, pues, el género, ¿no? Con tal que sean muchas personas. Sería combinación de 12 en 8, que es igual a combinación de 12 en 4, ¿no? Es lo mismo, ¿cierto? Ya que 8 más 4 es 12, ¿no? Por eso es lo mismo. Ahora es más fácil trabajar combinación de 12 en 4. Este 4 me indica 4 factores descendentes a partir del 12. 12 por 11 por 10 por 9. Entre factorial de quién de 4, que es pues 24, ¿no? Factorial de 4 es 24, ¿cierto? Factorial de 24. Ya que es 1 por 2 por 3 por 4, 24. Y eso pues me da 495, ¿no? O sea, total de formas es 495. ¿Qué es lo que piden? Piden pues la probabilidad, o sea, casos a favor, ¿no? Que son 168, ¿no? eh, sobre el total de casos que es 495. Simplificando, 56 sobre 165. Ese. La clave sería la E, clave E. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Todo claro, profesor. Ok, a ver por aquí. Dice, Marina quiere enviar una carta a Verónica. La probabilidad de que Marina escriba la carta es 8 sobre 10. La probabilidad de que el correo no la pierda es de 9 sobre 10. La probabilidad de que el cartero la entregue es de 9 sobre 10. ¿Mm? Dado que Verónica no recibió la carta, dice, ¿no? O sea, se sabe que no la recibió. ¿Cuál es la probabilidad condicional de que Marina no la haya escrito, ¿no? O sea, no la haya escrito. A ver, probabilidad condicional, ¿no? Entonces, la probabilidad de que en este caso no la haya escrito, ¿no? Sabiendo pues que que no recibió, ¿no? Muy bien. Entonces decimos que no le escribe sabiendo que no la recibe, ¿no? ¿Correcto? Entonces sería la probabilidad de que no escribe, ¿no? Sabiendo pues que no la recibe. Decimos que le escribe es 8 sobre 10, eso es dato, ¿no? Marina escribe, dice, escribe la carta, ¿no? Y eso es 8 sobre 10. Ahí está. Entonces quiere decir que no le escribe, sería pues 2 sobre 10, ¿cierto? Si le escribe es 8 sobre 10, no le escribe, sería 2 sobre 10. Ahora, dice acá que la probabilidad de que el correo no la pierda, ¿no? Es 9 sobre 10. Entonces, que no la pierde
su probabilidad es 9 sobre 10. Ahí está. Eso es que no la pierda el correo. Entonces, si que no la pierda es 9 sobre 10, que la pierda será 1 sobre 10. ¿Qué más? Luego, la probabilidad de que el cartero la entregue, ¿no? Es de 9 sobre 10. Entonces, que el cartero la entregue, que el cartero la entregue es 9 sobre 10, correcto, esto que está aquí, 9 sobre 10 que el cartero la entregue, y obviamente que no la entregue será pues la diferencia, ¿no? 1 sobre 10. Muy bien. Entonces, ¿qué queremos? La probabilidad que no escribe la carta, ¿no? Dado que no la recibe, ¿no? Sería entonces, no escribe en este caso la carta sabiendo que no la recibe. Entonces, ¿cuáles son los casos que se podría decir que, que no se recibe la carta, ¿no? Para que no se reciba la carta, primero analicemos este caso, ¿no? Que no recibe la carta. Para que no reciba la carta, bueno, entonces podría ser, pues, ¿no? Que no le escriba, en otro color, si no te diferencia. Que no le escriba, es esto, 2 sobre 10. O en todo caso, pues, que le escribe, ¿no? Que le escribe, que es 8 sobre 10, pero que en este caso la pierde, ¿no? Que sería 1 sobre 10. Entonces, ¿no? La otra condición es que le escriba 8 sobre 10, pero que la pierda, ¿no? Esa es otra forma que obviamente no se recibe la carta, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la otra? Sería pues que, en otro color, que le escribe, ¿no? Que es 8 sobre 10, que no la pierda, ¿no? Que es 9 sobre 10, y que no la entrega, ¿no? Que es 1 sobre 10, ¿no? Que sería eso de aquí. Que le escribe, que no la pierde, y que, pero sin embargo no la entrega, ¿no? Es esto. Entonces, todo esto que expresa que formas de que no la recibe, ¿no? Todo esto expresa las formas en que no recibe la carta. Ahora, ¿no? De esa cantidad total, ¿no? Que sería para nosotros las formas que no la recibe, analicemos, ¿no? Las formas en que no escribe, ¿no? De ellas, las que no escribe, ¿no? Las que no escribe solamente es esta, ¿no? En este caso, la que está aquí, es 2 sobre 10. Entonces sería 2 sobre 10 entre esa división. Bueno, ahí pues hay que hacer cuentas, operando, ¿no? Haciendo cuentas, nos saldría 25 entre 42, que sería la respuesta a nuestra pregunta, la clave A. Probabilidad condicional. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud y cosas hasta ahí? Los escucho. Ok, muy bien. Dice acá, distribuir los números naturales del 2 al 10 en el siguiente triángulo de tal manera eh, que la suma de cada 4 números en cada lado sea la misma y la mínima posible, ¿no? Allí A más B más C. A ver, eh, aquí, por ejemplo, ¿no? Los números naturales son obviamente del 2 al 10, ¿no? Los que vamos a estar analizando. Ahora, decimos, por ejemplo, por aquí, ¿no? Este número, más el que está acá, más el que está acá, más el que está acá, esos 4 números sumados, imaginemos que me dé pues un S, ¿no? Un S, ¿no? Dice que debe ser el mínimo, ¿no? Esa suma debe ser un S y el mínimo. Igual, ¿no? Si sumamos este número que está acá, que es el A, más el que está aquí, más el que está en este casillero, y más el que está en este casillero representado por B, la suma también me debe dar un S, ¿no? Y ese S es mínimo también, ¿no? Es mínimo. ¿No? Sucede lo mismo por acá, ¿no? El B más este número que está en este casillero, más el que está acá y más el que está por acá, la suma de esos 4 valores, ¿no? También me debe dar un S y también sería mínimo, ¿no? Mínimo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice? Que la suma debe ser la misma y la mínima se cumple, ¿no? Hay que ubicar estos números del 2 al 10 con esa condición, ¿no? Que se cumple que la suma debe ser la misma y la mínima. Entonces, estamos hablando, se podría decir, de 3 S, ¿no? 3, casi no lo pongo abajo, sí, sería 3 S mínimos, ¿no? 3 S mínimos. Estamos hablando de 3 S mínimos, o sea, la suma de todos los números, ¿no? Y esa suma de todos los números que son representados por 3 S mínimos expresan los números del 2 al 10.
O sea, sería el 2 más el 3, ¿no? Más el 4 y así, hasta pues el 10, ¿no? Pero si hacemos esto, estaríamos sumando los números solamente una vez. Pero como te das cuenta, hay algunos números que se utilizan dos veces, ¿no? Por ejemplo, el B se utiliza dos veces, el A se utiliza dos veces, el C se utiliza dos veces. Es por eso entonces que hay que sumar. Aquí sumaríamos una vez A. Una vez A, ¿por qué? Porque el A, como el A interviene dos veces, ¿no? Uno de los números del 2 al 10 será A, más este A sería dos veces A. Lo mismo sucede con el B, ¿no? Más una vez B y más una vez C. De esa forma diríamos ahí que recién estamos consiguiendo que la suma sea pues 3S mínimo, ¿no? Ahora, si yo quiero que obviamente la suma sea lo mínimo, esa suma mínima no depende de los valores del 2 al 10, ¿no? Que son valores fijos, sino depende de los valores A, B y C, que sumados debe ser lo mínimo que se puede, ¿no? Lo mínimo que se puede. Bien, entonces pues aquí nosotros procederíamos aquí a, digamos, a sumar, ¿no? Sumamos los valores del 2 al 10, ¿no? Es como decir 10 por 11 entre 2, ¿no? Acá podemos utilizar, si quieres, ¿no? Ponle acá 10, ¿no? Por 11 entre 2, ¿no? Pero esto de acá es correcto siempre y cuando la suma empiece en 1. Pero como no empieza en 1, corregimos ese error, ¿no? Le quitamos 1. O sea, que el número que no está, ¿no? ¿Cierto? O sea, 10 por 11 sería, bueno, sería 55, ¿no? 10 por 11 entre 2, 55, pero somos 54. O sea, todo esto sería 54. Perdón, 54. 54. Aquí está 54. ¿De acuerdo? Entonces, por acá, ¿qué podríamos, no? Lo ordenamos un poco y diríamos entonces, ¿no? 3, ¿no? Por ejemplo, 3 S mínimos, ¿no? Es igual a ¿cuánto? 3 S mínimo es igual a 54, ¿no? Más el valor de A más E más C, ¿no? Y el valor de A más E más C, pues debe ser lo mínimo que se pueda, ¿no? Y si yo quiero que sea lo mínimo que se pueda, eso quiere decir que estos valores, ¿no? Deben tomarlos más pequeñitos, o sea, A que sea 2, B que sea 3 y C que sea 4, ¿no? Y si hacemos eso, esa suma sería 2 más 3 5 más 4 9. Acá sería 9, obviamente acá un 9. Y pues hay que verificar que esos, para que la respuesta sea 9, hay que verificar, porque lo que piden justamente es el valor de A más E más C. O sea, yo diría que A más E más C puede ser 9, ¿no? Pero un momentito, ¿no? Para que eso sea cierto, hay que verificar acá que se cumple. Esto de aquí, ¿cómo es? Esto es 3 por S, ¿no? O sea, es un múltiplo de 3. 54, ¿cómo es? 54 también es múltiplo de 3, ¿no? Entonces debe verificarse que lo que está aquí también sea múltiplo de 3, ¿no? Y 9 obviamente es múltiplo de 3, ¿no? Entonces cumple la condición, ¿no? Cumple la condición. Múltiplo de 3 igual a múltiplo de 3. Pues obviamente acá es múltiplo de 3 igual a un múltiplo de 3, ¿no? 3 más 3 o múltiplo de 3 más múltiplo de 3 sigue siendo múltiplo de 3. Ya se comprueba, ¿no? Es por eso que recién yo puedo decir que esa suma es 9, ¿no? Sería la clave del área. Si es que no cumpliera la condición, habría que buscar valores, ¿no? Digamos, donde pues esa suma eh, aumentado con 54 debe ser múltiplo de 3, ¿no? Ojo con ese detalle, esto es importante, ¿no? Tomar en cuenta. Es importante tomar en cuenta. A ver, hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud. Los escucho. ¿Alguna observación? ¿Alguna observación hasta acá? Profesor, si no saldría el múltiplo de 3, ¿por cuál lo reemplazaría? Ah, ya, interesante, hijo, interesante lo que acabas de preguntar. Interesantísimo. Entonces, mira, por acá voy a borrar esto, ¿ya? Voy a borrar esto y también borro esto. Entonces voy a borrar la respuesta para ganar espacio. Ya. Imaginemos, supongamos aquí, supongamos, pues digamos, ah, pues le ponemos a ver, ya está. No, esto, a ver qué le ponemos acá, 54, ya. Digamos esto de aquí es múltiplo de 3, ¿cierto? 54 sigue siendo múltiplo de 3, ¿no? ¿Cierto? Entonces, imaginemos que la suma no hubiese salido 9, sino que la suma hubiese salido 10, ya. Imaginemos, por así decirlo. Imaginemos, ¿ya? Que la suma hubiese salido 10, ya está. O sea, que la suma de estos valores, o sea, el A más el B más el C, imaginemos que sea un 10, ya está.
Entonces yo diría, ah, ya, acá sería 10, ¿sí o no? Pero 10 no es múltiplo de 3, ¿no? Si te das cuenta, 10 no es múltiplo de 3, perdón. No es múltiplo de 3. Ah, ya, entonces hay que buscar que el valor que yo voy a colocar aquí, este valor que está acá, ¿no? ¿Correcto? Sea también múltiplo de 3, ¿no? Ya que el otro es múltiplo de 3. 54 es múltiplo de 3, ¿no? Entonces me conviene que lo que voy a colocar acá sea múltiplo de 3, ¿no? Entonces, obviamente que si yo digo, no, me acaba de salir 10 y no es, ah, ya, profesor, entonces como acá 10 no es, ¿no? Entonces tacho el 10, ¿no? Y busco otro valor, ¿no? Ah, 10 no debe ser, profesor. Entonces, si 10 no debe ser, entonces, ¿a quién crees que debo escoger? 10 no, teniendo en cuenta que ese número debe ser múltiplo de 3. ¿Quién crees que puede ser? A ver, 11 por hacer. Dos. No, tampoco, ¿no? Porque tampoco es múltiplo de 3. 12 tendría que ser como tú lo acabas de decir, ¿no? Entonces, este número debe ser 12 para que cumpla la condición, ¿no? Ahora sí, podríamos decir múltiplo de 3 igual, pues, múltiplo de 3 más múltiplo de 3, múltiplo de 3, ¿no? Y ahí sí cumple la condición. Entonces, estos tres números A más B más C debe ser 12. Debe ser 12, ¿no? Ya está. Entonces, la suma ya no sería 9, sino sería 12. O sea, la respuesta sería 12. Ahora, ¿cómo puede ser? Ah, pues puede ser que sea aquí 2, ¿no? Aquí que sea pues un 3, ¿no? 2 más 3 en este caso 5. Y el otro que sea ¿cuánto? Esto, que sea 7, pues, ¿no? Para que 2 más 3, 5 más 7 me dé pues un 12, ¿no? Porque con 12 sí cumple. ¿Te das cuenta? ¿De acuerdo? Hasta ahí Sí, profesor. es eso, ¿no? Esa es la forma, ¿no? Esa es la forma. Bien, ¿no? Interesante tu pregunta, hijo, ¿no? Continuemos con esto. Ok. Dice, ¿cuántos palitos hay que cambiar de posición como mínimo para formar solamente 3 cuadrados iguales? ¿No? Se quiere formar solo 3 cuadrados iguales. Entonces, ojo, hay que leer bien acá, ¿no? Dice cambiar de posición. No es que voy a retirar, ¿no? Sino se va a cambiar de posición. No se retira. Para formar solamente, ¿no? 3 cuadrados, y es más, esos cuadrados deben ser iguales. Y cuando dice solamente, quiere decir pues que no debe haber otra figura a no ser que sea cuadrado, ¿no? O sea, las figuras deben ser solamente cuadrados. ¿Con cuántos cerillos, ¿no? O moviendo cuántos cerillos se logra conseguir ello, ¿no? Entonces, a ver, ¿le encontraste? A ver, los que ya en práctica aquí. Con tres. Con 3, ¿no? Excelente. Muy bien. Que son justamente mover 1, mover 2 y mover 3, ¿no? Y lo que queda, te das cuenta, son 3 cuadrados iguales y solamente quedan cuadrados. No, no queda otra figura, ¿no? Que no es cuadrado, ¿no? No queda rectángulo, por ejemplo, ¿no? Quedan cuadrados nada más. Y es por eso que la respuesta, pues, es 3 palitos, ¿no? 3 palitos. Ojo con eso. Eh, Aquí, acá Caín le preguntaron por su edad y este aficionado a los números y los acertijos respondió: si el triple de la edad que tendré dentro de 6 años le restan el triple de la edad que tuve hace 6 años, entonces obtendrían mi edad. ¿Qué edad tiene Caín? Bueno, eh, pasado, presente, futuro, ¿no? Si en el presente tiene X, ¿no? Hace 6 años X menos 6, dentro de 6 años X más 6, ¿no? Si el triple de la edad que tendré dentro de 6 años, o sea, el triple de X más 6, le restas, ¿no? ¿Qué cosa? El triple de la edad que tuve hace 6 años, ¿no? Le restas el triple de ¿qué? De X más 6. Obtendrían, o sea, sería igual a mi edad, o sea, X, ¿no? La edad que tienes en el presente X. Bueno, acá pues 3X más 18 menos 3X más 18 es igual a X, ¿no? 3X positivo se va con 3X negativo, ¿cierto? Bueno, aquí se cancela, me quedaría 18 más 18, 6. 36, ¿no? Esto sería pues tu respuesta. Ahora, lo podemos hacer así también, ¿no? Esto, por ejemplo, esta solución que se está dando es una solución netamente algebraica, ¿no? Se puede decir. Poco razonamiento más álgebra, ¿no? Algebraicamente. Algebraicamente. Ya, ahora, si utilizamos un poco más el razonamiento, podemos indicar lo siguiente. A ver, esto, vamos a poner acá pasado, ¿no? Pasado, presente
futuro. Ahí está, pasado, presente, futuro. Ahí está. Muy bien. Y por acá decimos lo siguiente, ¿no? Dentro de 6 años, ¿sí? Sería más así. Y por acá también hablan hace 6 años, ¿no? Sería acá, hace 6 años. Entonces, la edad que voy a tener en el pasado, ¿no? Comparada con la edad que voy a tener en el futuro, ¿no? Son edades que se diferencian en cuanto entonces se diferencian en 12. ¿No? Esa diferencia, lo pongo así, es de 12 años. Es de 12 años. Y como acá te hablan al triple, ¿no? De la edad que tendré dentro de 6 años, la red es el triple también. Entonces significa, en otras palabras, que ese 12 lo vas a multiplicar por 3, ¿no? Porque 12 que expresa la diferencia de edades en el presente. Pero te hablan del triple, ¿no? Y el triple y el triple, ¿no? Entonces significa simplemente que 12 por 3, ¿no? Y eso es, pues, ¿cuánto? 36, ¿no? ¿No? Que sería, pues, una respuesta, ¿no? Es la misma, ¿no? Y aquí, como te das cuenta, no hemos casi utilizado nada de álgebra, ¿no? Solamente razonamiento. ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Todo bien, ¿cierto? Ok. Aquí dice dentro de 16 años, la edad de un padre será el doble de la de su hijo, ¿no? Y hace 6 años, la edad del padre era el triple de la del hijo. Allí la edad del hijo, pero no, allí la edad del hijo. ¿No? Padre e hijo, hace 6 años, dentro de 16, ¿no? En el presente, ¿no? Entonces, dentro de 16 años, el padre tendrá el doble de la edad del hijo, y hace 6 años el padre, ¿no? Tuvo el triple de la edad del hijo, ¿no? Aquí, como ves, dos variables, ¿no? Sea ya netamente algebraico, se podría decir, ¿no? A ver, aquí, en edades que vemos que la suma en aspa debe ser siempre la misma, ¿no? Entonces, sería 3y más x, ¿no? Debe ser igual a y más 2x, ¿no? De acá sacamos que 2y es igual a x, donde pues ahora decimos para el papá, por ejemplo, ¿no? 3y, ¿no? De la edad del papá hace 6 años, ¿no? Y dentro de 16 será 2x. Entonces, si a 3y le sumo 6 años y 16 años, ¿no? O sea, si a 3y para el papá, ¿no? Su edad hace 6 años, ¿no? Si a esa edad le sumo 6 años más y 16 años más, llego pues a la edad del futuro, que será 2x, ¿no? O sea, 3y más 6 más 16, 2x, ¿no? Donde acá reemplazamos el valor de x, ¿no? ¿Cuánto vale x? X vale 2 veces y, ¿no? Y tenemos una ecuación con una sola variable, ¿no? Entonces damos solución. Sería y igual a 22. Si y es 22, 3y sería 66, ¿no? Y es 22, ¿no? 66 más 6, obviamente, ¿no? Para el papá, 66 más 6, le da el papá en el presente 72, y para el hijo, 22 más 6, le da el hijo en el presente 28. Y eso es lo que estaríamos dando como respuesta, ¿no? La edad del hijo es 28 años. Ahora, también lo podemos hacer así, por ejemplo, ¿no? A ver, por acá pongo, pues, pasado. Aquí pongo presente. Y acá pongo futuro. Y ya está. Ahí. Ah, entonces, ¿qué decimos? A ver, dentro de 16 años, o sea, por aquí, ¿no? Dentro de 16 años. La edad de un padre será el doble de la del hijo. Proporción, de 2 a 1, ¿no? Acá pongo papá, y acá pongo hijo. Ya está. El papá, el doble de la del hijo, de 2 a 1. Y hace 6 años, ¿no? O sea, dejé para aquí, 6 años, hace 6 años. La edad del padre era el triple de la del hijo. O sea, acá le pongo 3 a 1. Proporción también, esa es proporción. Ya está. Muy bien. Alguien le da el hijo, piden, ¿no? Piden acá conocer la edad del hijo. Ahí está. Ahora, nosotros sabemos, por ejemplo, que, o los razonamientos nos dicen, ¿no?
la diferencia de edades entre dos personas debe ser siempre la misma en cualquier época, ¿no? Por ejemplo, si yo soy mayor que tú en 20 años, entonces siempre voy a ser mayor, ¿no?, que tú en 20 años, ¿no? En cualquier época, en cualquier tiempo, yo voy a tener 20 años más que tú. Eso quiere decir también que si lo llevamos a proporción, por ejemplo, acá la diferencia en proporción es 2, ¿no? De 3 a 1 es 2. Y acá la diferencia en proporción, ¿cuánto es? Es 1. Pero la diferencia debe ser la misma. Entonces, ese debe ser 2 y 2, ¿no? Por lo tanto, entonces este 1 sería multiplicado por 2. 1 por 2. Y si uno lo multiplico por 2, entonces, ¿no?, para que no varíe la proporción, este 2 también por 2, ¿no? Y este 1 también por 2, para que no varíe la proporción. Y la proporción ahí se mantiene, ¿no? ¿Y qué diríamos? Allá, en base a eso diríamos, el hijo, ¿no?, tiene como 1, ¿no?, ¿cierto?, en el pasado, y en el futuro el hijo tiene como 2. Eso quiere decir que esa diferencia en proporción es como 1, ¿no? Obviamente, 1 por 2 es 2, acá es 1, ¿no? Diferencia 2 menos 1, 1. O sea, la diferencia en proporción es como 1. Pero yo sé que realmente los años que transcurren del pasado, ¿no?, al futuro son 6 más 16, o sea, son 22 años los que realmente transcurren, ¿no? Entonces, si yo quiero dejar de hablar de proporción y quiero ya estar hablando en años, debo entonces introducir años, ¿no? Entonces, esta proporción la convierto en años. ¿Cómo? Este 1 lo convierte en 22. O sea, ¿por cuánto? Por 22, ¿no? Y obviamente ya esto estaríamos hablando que sería años. Pero para que no se altere, ¿no?, nada, porque todo está en proporción, este 1 que está acá sería por 22 también. Este 3 también sería por 22, ¿no? O sea, todo por 22. Acá también por 22, ¿no? Acá también por 22. O sea, todo por 22, ¿no? Todo, ¿no? Incluso la proporción también por 22, ¿no? Todo, o sea, todo. Y eso pues, el hijo sería 1 por 22, 22. 22 más 6, ¿no? Obviamente más 6, 22 más 6 sería 28. Y eso nos lleva directamente a la respuesta, ¿no? Sería la C. Esa es otra forma, ¿no? Por ejemplo, acá, si te das cuenta, nada de variable, ¿no? Todo es esto, razonamiento. Ya, pero bueno, tú escoges, ¿no?, como más te agrada, ¿no? Muchos alumnos les gusta más la parte algebraica, ¿no? Pero a veces el problema es que ya en la escuela, ¿no?, cuando lleves matemática superior, física superior, hay que tener una mente un poco abstracta, ¿no? Si vas a estar pensando en puras variables, ¿no? Entonces vas a tener muchos problemas en la escuela, ¿no? Sobre todo para los cursos de matemática superior o física superior, ¿no? Entonces es recomendable que se vaya dejando un poco de lado, ¿no?, la parte algebraica. No digo que siempre se puede, ¿no? Si en la medida que se pueda, ¿no?, hay que dejar la parte algebraica, ¿no?, y pensar más en la parte más analítica, ¿no? Eso es, ¿no? Sobre todo el cálculo, límites, ¿no? Límites, derivadas, integrales dobles, integrales triples, ecuaciones diferenciales, ¿no? Bueno, a ver, hijos, ¿hasta aquí alguna pregunta, algún inconveniente para continuar? Todo bien, profesor. Ya. Si el doble de lo que falta transcurrir del día es igual al triple de lo que ya transcurrió, ¿qué hora es? El día, ¿no? Si estamos hablando del día, pues, ¿no? Si estamos hablando del día, obviamente estamos hablando de 24 horas, ¿no? O sea, por eso se pone desde las 00 horas hasta las 24 horas. Y esto de acá es la hora de referencia, ¿no? O sea, la hora en la cual supuestamente nos ubicamos, ¿no? La hora de referencia. Entonces, a partir de ahí, esto representa el tiempo transcurrido, ¿no? Y esto de acá representa el tiempo por transcurrir. Si el tiempo transcurrido, obviamente, es X, entonces el tiempo por transcurrir debe ser 24 menos X, ¿no?, ya que todo es 24 horas. Y simplemente reemplazamos, ¿no? Dice, si el doble de lo que falta transcurrir, 2 por 24 menos X, ¿no? Es igual, dice, ¿no? Es igual. O sea, acá, es igual, es igual, es igual. Al triple de lo que ya transcurrió, ¿no? Es igual aquí, al triple de lo que ya transcurrió. O sea, ¿el triple de quién? El triple de X, ¿no? Ya está. Entonces reemplazamos 48 menos 2X igual a 3X, 48 5X, 48 sobre 5 es X, ¿no? ¿Y X qué representa? X representa el tiempo transcurrido. Pero como estamos partiendo, ¿no?, desde las 0 horas, ¿no?, entonces 0 más X, ¿no? 0 más X, ¿no? Entonces la hora de referencia debe ser las X horas.
¿no? X horas. O sea, la hora en la cual nos encontramos supuestamente, ¿no? X horas. Y X es 48 sobre 5. Entonces, 48 es 45 más 3 entre 5. 45 entre 5 más 3 quintos de hora, ¿no? Todo este igual. 45 entre 5 es 9 horas, ¿sí? ¿Cierto? De aquí. Es 9 horas. Y 3 quintos de hora, ¿no? Esta hora, ¿no? Esta hora lo voy a reemplazar porque por minutos, ¿no? 1 hora, 60 minutos. ¿No? Acá hay 1 hora, obviamente, ¿no? 1 hora, 60 minutos. Entonces quito 1 hora y me quedo con 60 minutos, ¿no? Ya que 60 entre 5 por 3 es un número, pues, ¿no? Entero, ¿no? 60 entre 5, 12 por 3, 36, ¿no? Sería entonces 9 horas con 36 minutos, ¿no? En lo que representa el valor de X. X 9 con 36, o sea, pasan 9 horas con 36, son las 9 con 36, ¿no? La clave sería la B. Ujú. ¿Preguntas ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Hay preguntas o no? Pues, Profesor, ¿podría explicar la última parte? ya, ya. Me imagino de la 48 quintos, creo que es eso, ¿no? Claro, desde ahí. Ya, cambio. Ya. Pues, 48 quintos, este 48 lo puedes poner tranquilamente como 45 más 3, porque 45 más 3 es 48. Ahora se pone así, pues se ha puesto así, ya que 45, ¿no? Es un múltiplo de 5, ¿no? Como yo quiero 48 entre 5, entonces el 48 lo descompongo, ¿no? De tal forma que el numerador sea un múltiplo del denominador, ¿no? Entonces lo puedo poner como 45 más 3. Y de esa forma, pues, ¿no? Lo separo, ¿no? Al final sería 45 sobre 5 más 3 sobre 5. ¿Hasta ahí de acuerdo? Dime. Sí, bro. Ya. Ahora, 45 entre 5, ¿no? 45 quintos de hora. 45 entre 5 son 9 horas, pues. ¿No? Más que 3 quintos de hora. Acá lo ponen, ¿eh? 3 quintos de 1 hora. Así, ¿no? Sí lo puedes poner tranquilamente. 3 quintos de 1 hora. O 3 quintos de hora. Voy aquí a eliminar. Yo voy aquí a eliminar, por ejemplo, es como que si todo esto yo lo multiplicara por 1, ¿no? Yo lo multiplicara por 1, ¿no? Al final no altero en nada. Si multiplico algo por 1, no altero en nada. Pero en vez de multiplicar por 1, ¿no? Voy a utilizar una equivalencia. Una equivalencia sería la siguiente. Puedo decir 1, ¿no? También lo puedo poner como de la forma siguiente. Y digo, 1 hora, ¿no? Su equivalente es 60 minutos. Ahí está. 60 minutos entre 1 hora es lo mismo, ¿no? Esto es 60 minutos es 1 hora y abajo es 1 hora, es como que si fuese todo uno. Pero de esa forma yo logro acá eliminar las horas, ¿no? Y me quedaría con ¿qué? Con minutos. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 3 quintos, ¿no? Por 60. Pero que ahora la unidad de medida ya no sería horas, sino sería minutos. Y sería 60 entre 5, 12. 12 por 3, 36, ¿no? O sea, todo esto se transforma en 36, ¿qué? 36 minutos. ¿No? Que es lo que acá se ha puesto, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, entonces esto de acá sería 9 horas más ¿cuánto? Más 36, más 36 minutos, ¿no? Entonces, ¿esto qué representa? Representa el X. Entonces, ¿este X qué es? Ya. Entonces, ese X representa ello, que son las 9 horas, ¿no? ¿Con cuánto? Con 36 minutos. Que al final sería 9 con 36. Bueno, 9 con 36 ahí. ¿Está bien? Sí, profesor, gracias. Sí. Em, ya está. Aquí. Dice, a partir de las 10 de hoy lunes, un reloj empieza a atrasarse por cada hora 3 minutos. Dice, ¿no? Que ahora estará marcando el día martes a las 6. Ya. Acá vamos a tomar, pues,
Vamos a comparar dos relojes, ¿no? Voy a poner acá reloj defectuoso. Y esto lo voy a comparar con respecto a un reloj normal. O sea, un reloj que no presenta desperfecto, ¿no? Un reloj normal. Ah, listo. Lo vamos a comparar. Bueno. Y decimos, reloj defectuoso, ¿no? Su defecto es que por cada hora, ¿no? Se atrasa 3 minutos, ¿no? Empieza a atrasarse, ¿no? O sea, su defecto es que se atrasa. El defecto es que se atrasa. Se atrasa. Cada cierto tiempo que transcurre en un reloj normal. ¿Y cuánto se atrasa? Dice que se atrasa 3 minutos por cada hora. ¿No? Su atraso es de 3 minutos cada vez que transcurre una hora en un reloj normal. Ahora, otra cosa que se observa es que dice a partir del día de las 10, ¿no? De hoy lunes. Entonces, es como que si los relojes estuviesen sincronizados, ¿no? Estuviesen sincronizados el día lunes, ¿no? Este marca las 10 de la mañana. Y este reloj también marca las 10, ¿no? Las 10 de la mañana. Es como que si ambos estuviesen marcando las 10. Entonces se preguntan, ¿qué hora estará marcando? No sé, reloj defectuoso, ¿no? ¿Qué hora estará marcando el día martes a las 6? O sea, cuando sea el día martes, ¿no? Cuando sea el martes 6 p.m., el reloj defectuoso, ¿no? Digamos que también marca martes, ¿no? Expresa el día martes, pero ¿cuál será la hora, ¿no? Que estaría marcando este reloj? Eso de cuenta, ¿no? Bueno, entonces, para ello voy a decir lo siguiente, ¿no? Tiempo transcurrido. Bueno, yo sé que el reloj defectuoso se atrasa 3 minutos cada una hora. Entonces, del lunes 10 de la mañana al martes 6 de la tarde, ¿cuántas horas han pasado? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuántas horas han transcurrido ahí? Del lunes 10, ¿cuánto? ¿Cuánto es? Del lunes a las 10 hasta el martes a 20. las 20. 6, 6 p.m., recuerda que esto equivale a 18 horas, ¿no? O sea, en el martes ya han pasado 18 horas, ¿no? Ah, ok, pensé que decía 6 AM. 6 p.m. Ya sería entonces, ¿cuánto? O sea, 18 horas más las horas que deben, en este caso, que faltan para que termine el día el lunes, ¿no? Lunes 10 de la mañana. Para que termine el día lunes, ¿no? Faltan 14 horas, ¿no? 14 más 10, 24. 14 más 18. ¿Cuánto es 14 más 18? 14 horas para que termine el lunes, más 18 horas, ¿no? Que transcurren del día martes. ¿Cuánto es eso? 32. 32 horas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, decimos. Bien, son 32 horas que deben transcurrir. Entonces, si el reloj defectuoso se atrasa 3 minutos en una hora, para que se atrase, bueno, entonces decimos, en 32 horas, ¿no? En 32 horas, ¿cuánto se atrasará ese reloj, en este caso, defectuoso? ¿Qué me dice? A ver, regla de 3. ¿Cuál será la regla de 3? Si quieres así. Acá es por 32. Acá también será por 32. ¿Cuánto es 3 por 32? 96, ¿no? 96 minutos de atraso. Ahora, esto de acá, ¿a qué equivale? Equivale a 60 minutos, ¿no? Lo ponemos todos días, ¿no? 60 minutos más 32, más 36 minutos, ¿cierto? Pero 60 minutos, acuérdate que 60 minutos esto es una hora, ¿no? Es como decir acá una hora más 36 minutos. Esto es el atraso, ¿no? Entonces quiere decir que al martes a las 6, ¿no? Tú le vas a tener que quitar, ¿no? Le vas a tener que quitar, ¿qué le quitas? El atraso. ¿Cuánto fue el atraso? Una hora más 36 minutos.
6 minutos. Entonces a las 6 le quitas una hora a las 5. Y a las 5 le quitas 36 minutos, sería 4 con cuánto. ¿Ah? Si a las 5 le quitas 36, 4 con cuánto. Hijos. Si a las 5 le quitas 36, 24, ¿cierto? O sea, sería las 4 con 24. La clave y la D. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Sí, Dígame. profesor. Es eso. Ese, ¿no? Esto, muy bien. Aquí, ¿cuántos años bisiestos hay en el Bicentenario del Perú? El Bicentenario, bueno, o sea, tenemos que, si damos el Bicentenario, pues, no hay que, ¿no? 1821, ¿no? Se proclamó la independencia. Hasta hoy estamos, pues, 2022, ¿no? Entonces, de 1821 al 2022, ¿no? Correcto. ¿No? O sea, o como dice Vicente, son 200 años, ¿no? O sea, en 200 años se podría decir eh, cuántos años bisiestos han habido, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí, pues, hay que comparar el número de años bisiestos. ¿Cuántos años bisiestos han habido? Vamos a decir ahí, ¿no? Eh, Ahora, esta fórmula que se ha puesto acá es, ¿no? Que es cantidad de años bisiestos en un periodo de tiempo, es pues, ¿no? Lo ponen como el último año bisiesto menos el primero entre 4 más 1. ¿Esto es válido? Así lo pongo ya. Ya, esto es válido, esto es cierto. Sí, eh, si los años transcurridos, transcurridos, transcurridos de la forma, como otro color, ya, de la forma AB00, o sea, años que terminan en 00, de los años, eh, son bisiestos. Son bisiestos. Entonces, esta fórmula es válida si es que existen años, ¿no? Transcurridos de la forma, ¿no? AB00, o sea, que terminan en 00, pero que sean bisiestos. En el caso no lo sean, hay que tener cuidado. Ponemos acá, si no lo fuesen, si no lo fuesen, por cada año, eh, cada año de la forma AB00, que no es bisiesto, bisiesto, se restará 1. ¿Ya? Se resta 1. Ojo con eso. Entonces, aquí, utilizando la propiedad, ¿qué nos diría la propiedad? Allá, último año bisiesto. ¿Cuál sería el último año bisiesto de ese periodo de tiempo? De 1821 a 2022, 2020, ¿no? Este sería el último año bisiesto de ese periodo de tiempo. Primer año bisiesto de ese periodo de tiempo sería 1824, ¿no? Entre 4 más 1. Eso nos da como resultado 50.
Pero hay que preguntarse, en ese periodo de tiempo, de 1821 a 2022, hay años que terminan en 00, hay años que son de esta forma, claro que sí. ¿Quién, por ejemplo? El 1900. ¿Quién más? El 2000. Ahora, decimos, esto, 2000, ¿es un año bisiesto? Sí, 2000 sí. ¿Por qué? Porque el 20, o sea, las dos primeras cifras, es múltiple de 4. Pero en 1900 no lo es, ¿no? 1900 no lo es. ¿Por qué? Porque en 1900, porque 19, que son las dos primeras cifras, esto no es múltiple de 4, ¿no? No es. Entonces, al no ser, por eso 1900 no es año bisiesto. Entonces, aquí hay que corregir, ¿no? Por eso hay que restar 1. Por eso hay que restar 1. Y sería 50 menos 1, ¿no? Y eso me daría en total 49. O sea, solamente son 49 años bisiestos. Entonces, acá como respuesta, diríamos que esto son 49 años bisiestos, ¿no? Años bisiestos. ¿De acuerdo, hijos? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Profesor, abajo en el 1824. ¿no? Usted dice que es por las dos primeras cifras, que tiene que ser múltiplo de 4 para que sea año bisiesto. No, cuando el año termina en 00, eso, ojo, yo expliqué en su momento cuando hicimos este curso, bueno, este tema, ¿no? Los años que terminan, en este caso, de la forma AB, pero que terminan en 00, estos años. Para que Ay, sean bisiestos, para que sean bisiestos, ¿no? Se debe garantizar que las dos primeras cifras sean múltiples de 4. Si se garantiza que las dos primeras cifras son múltiples de 4, entonces el año es bisiesto. Ponemos año bisiesto. Esto de acá, como consecuencia, ¿no? Decimos es un año bisiesto. Entonces tendríamos año bisiesto. Año bisiesto. Ahora, ¿qué pasa con los años, otro color, que sean esto de la forma ABCD? De la forma ABCD, ¿no? Entonces, si las dos últimas cifras no son diferentes de 00, ¿no? Entonces, para ver que sean bisiestos, lo que se compara es las dos últimas cifras. Si esas dos últimas cifras son iguales, ¿no? A un múltiplo de 4, entonces el año es bisiesto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso explicamos en cuando sí, hicimos pues, este tema. ¿De acuerdo? ¿Sí? sí, profesor. Muy bien. Profesor, ¿Alguna otra inquietud? con, profesor, con respecto al bicentenario, ¿no sería del año 2021? Sí, bueno, también, pero no afecta en nada, ¿no? Pues eso es lo que quería decir. Claro, claro. No afecta Ajá. en nada, ¿no? Bueno, ya 21, ya, pues, pero no afecta en nada, ya, bueno. Ya, bueno. Pero bueno, sí, es que hay que tomar tu acotación, que es importante, ¿no? Pero bueno, y no altera, ¿no? No altera nada. Está bien, pero está bien, excelente, ¿no? Para ser más exacto, ¿no? Está bien, hijito. Muy bien, para ser más exacto, ¿no? 200 años. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profesor. Excelente, hijo mío. Ya, no hay preguntas entonces. No hay preguntas. Ya, ok. Uy, muy bien, pues hijos. Todo tiene un inicio, todo tiene un final. Estamos pues dando fin al curso, ¿no? Son 33 semanas que nos hemos estado acompañando. Agradezco pues su tiempo, ¿no? Las preguntas también que han hecho ustedes. Algunas preguntas han sido muy interesantes. Y simplemente pues, hijos míos, deseo pues que cumplas tus objetivos, que cumplas tus metas, logres pues lo que te has propuesto, en este caso es ingresar a la escuela, pero para ello tienes que esforzarte, ¿no? Ponle tu parte, esfuérzate en conseguir lo que estás buscando. Ya más adelante verás sus frutos, ¿no? Dios mediante pues, hijos, ¿no? Nos volveremos a ver, quién sabe, más adelante. Ya, los quiero mucho, por favor, pórtense bien, estudien, sean buenas personas. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Transmitan pues el cariño también a sus padres. Y
hasta una nueva próxima oportunidad de situación. Chao. Bye bye. Hasta luego, profesor. Muchas gracias por todo. Yo, profesor, gracias por todo. Igualmente, Machuca, Pecho. Gracias también. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, hijito. Chao, Zulka. Cuídate.